Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Festiva de Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. 7 de enero del 2025. Antes de entrar en materia, les solicito a quienes vean este programa por la plataforma YouTube que compartan el video, que se suscriban al canal, que pongan me gusta para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación y de análisis. He dicho desde ayer y hoy Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, porque efectivamente es en esta ciudad de Copiapó, en esta ciudad que habitamos y que disfrutamos, donde precisamente nace la historia de Chile. A considerarlo, a internalizarlo, amigos, amigas, a valorar el hecho de vivir precisamente en la ciudad donde nace la historia de Chile. Hoy es 7 de enero, es una fecha que hace ya largamente más de 100 años marcó la historia de Chile por un buen tiempo. Y me voy a remontar, amigos y amigas, al año 1891. El 7 de enero de 1891 estalló en nuestro país un conflicto interno, una guerra civil. Se habían ido acumulando los odios, las inquinas, los enconos entre los chilenos que no hacía más de una década habían estado unidos, triunfantes, en un conflicto de carácter externo, como fue el que nos tocó enfrentar como país en 1879 y hasta 1883 en contra de los países vecinos del norte, Bolivia y Perú. Terminada ese conflicto, esa guerra externa, ese conflicto externo, que terminó bajo el mandato del presidente Domingo Santa María, asumió la presidencia de la República en 1886 don José Manuel Balmaceda Fernández, presidente que tuvo dos gestiones que mellaban, herían intereses de sectores en la zona sur del país y en la zona norte de Chile también. Hay dos libros que recomiendo, que son del mismo autor. Vamos a decir, a ver, el primero que voy a nombrar no es del mismo autor, pero no es autor precisamente el que aparece con su nombre en la portada del libro, sino que es el recopilador. Me refiero a Guillermo Parvex. Guillermo Parvex publicó con apoyo del Ejército de Chile el libro Un veterano de tres guerras. Un veterano de tres guerras, que habla sobre las memorias que dejó en manuscrito un joven chileno que en 1879 era un recién titulado abogado de la Universidad de Chile y que tomó las armas enrolándose en el regimiento Granaderos, un regimiento de caballería, para ir a combatir al norte en el ya referido conflicto que tuvimos con Perú y Bolivia. Era abogado y oficial de ejército después, José Miguel Varela. Y este Guillermo Parvex también publicó ahí
digo más en forma con propiedad, ¿verdad? Pero también recopilación de documentos de aquellos años, el libro John North, el rey del salitre. John North fue un británico, ¿verdad?, que empezó su vida empresarial, laboral, ni más ni menos que en la región de Atacama, en el puerto de Carrizal Bajo, en la zona de Carrizal Alto, lugares de nuestra región sobre los cuales me referí precisamente ayer. Bueno, este John North, que fue bautizado por la historia como el rey del salitre, después hizo una gran fortuna en la industria salitrera de Tarapacá. Fue un actor fundamental en lo que fue la generación del quiebre interno del que Chile se dividiera en dos bloques irreconciliables a partir de más o menos 1889, además de los conflictos en el sur que generó durante ese mismo gobierno del presidente José Manuel Balmaceda el reparto de tierras en la zona sur de Chile. En estos dos libros se recogen esos hechos y yo diría que son las causas basales de la guerra civil que tuvimos a partir del 7 de enero de 1891. Hay historiadores, ¿verdad?, que disfrazan, aseveran que la causa fue que el Congreso no le aprobó el presupuesto al presidente, el presupuesto a finales de 1890, no le aprobó al presidente el presupuesto para 1891. Eso fue un efecto, ¿verdad?, parte de los efectos de la crisis y efectos de estas dos causas basales que fueron las que ocasionaron definitivamente la guerra civil de 1891. El Congreso encontró fuerte apoyo en la Armada, que lideraba el capitán de navío Jorge Montt Álvarez, que fue héroe en la Guerra del Pacífico. El ejército se dividió, hubo algunos oficiales prusianos, ¿verdad?, alemanes, que habían llegado a cambiar la impronta, la cultura, la filosofía francesa que había tenido el ejército de Chile hasta esa época por la filosofía, cultura, ¿verdad?, germana, prusiana, que hasta el día de hoy podemos constatar en el ejército, a pesar después de que vino toda la influencia estadounidense a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, durante el siglo XX. Entre esos oficiales estaba el oficial alemán Emilio Körner, que fue uno de los que lideró las fuerzas militares de tierra que se opusieron o que se levantaron en contra del gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. Entonces ese 7 de enero la escuadra se alza contra el gobierno, se embarcan en ella en los blindados tradicionales de la época, el Congreso, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y otros políticos, y establecen una junta de gobierno en el puerto de Iquique. Establece ahí un gobierno paralelo al gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, que ejercía el mando, ¿verdad?, de la nación en el Palacio de la Moneda. A partir de eso empieza a generarse o a profundizarse un escenario de guerra interna que ya venía escalando, ¿verdad?, en los años anteriores, y ya con enfrentamientos armados derechamente, propiamente dichos, digamos, enfrentamientos de fuerzas militares, tal como se había peleado contra Perú y Bolivia, en este caso fuerzas militares compuestas por chilenos, todas, enfrentamiento entre chilenos. Hechos históricos, bélicos, sangrientos, bárbaros, diría yo, se generaron en esa guerra civil como en todas las guerras civiles. Las guerras civiles se caracterizan precisamente por no existir ningún respeto por el adversario, por el enemigo, por el contrario. Absoluto irrespeto hacia el contendor, hacia el que veo como mi adversario. La Guerra Civil de Chile de 1891 no fue la excepción
a esa constante, a esa característica cruda que muestran las guerras civiles. Hechos bélicos importantes, la batalla de Pozo Almonte, donde ya se apreció en la zona de Iquique, ¿verdad?, en el altiplano iquiqueño, donde ya se apreció cómo venía la mano en términos de barbarie, de actitud sanguinaria de los contendores, todos chilenos. Habían peleado juntos una década antes, o menos de una década antes, en contra de peruanos y bolivianos, y hoy día aquellos camaradas de armas de una década antes se mataban entre ellos. La primera gran batalla fue en Pozo Almonte. Hubo también escaramuzas militares, por ejemplo, en la ciudad de Vallenar. Dentro de la región de Atacama, en aquellos años la provincia de Atacama, existen registros de escaramuzas militares dentro de la misma ciudad de Vallenar. De Copiapó no tengo antecedentes, por lo tanto no lo puedo afirmar, pero sí de Vallenar, donde se produjeron enfrentamientos entre el gobierno, las fuerzas militares del gobierno balmacedista y las fuerzas militares antibalmacedistas. Un hecho histórico naval ocurrió en la costa de Atacama en el marco de aquel conflicto interno, de aquella guerra civil, como fue lo ocurrido en abril de 1891 en la bahía de Caldera. Se encontraba al ancla, fondeado en la bahía, el histórico, ya en esa época histórico, blindado Blanco Encalada, el mismo que combatió en la Guerra del Pacífico, junto a su gemelo el Cochrane. A bordo del Blanco estaba el presidente de la Cámara de Diputados, don Waldo Silva, y otros connotados políticos, y ingresaron al puerto en la madrugada dos torpederos que habían llegado recientemente desde Europa a Valparaíso, y cuyas dotaciones de marinos, entre esos el comandante Roberto Fuentes, se encontraban al servicio de la causa gubernamental. Zarparon de Valparaíso con destino al norte para ir al encuentro de la flota chilena que estaba toda en el bando de los anti-balmacedistas. Recalaron en Huasco, pidieron información en Huasco y se les informó en ese puerto de Atacama también que el blindado Blanco se encontraba al ancla en Caldera. Avanzaron a media máquina buscando a la noche, la oscuridad nocturna como aliado. Sobrepasaron la bahía de Caldera y entraron a ella como viniendo desde el noroeste, para tener una mejor visión de lo que había dentro de la bahía, y pudieron identificar al Blanco Encalada, buque al cual hundieron por un torpedazo, por acción de un torpedo, ¿verdad?, constituyendo aquel hecho naval el primer hundimiento de un buque de guerra hecho por medio de un torpedo autopropulsado. Anterior a eso se habían utilizado torpedos, pero eran montados en especies de pequeñas lanchas, ¿verdad?, que tenían un sistema motriz para acercarlos al buque objetivo, y este torpedo, al tomar contacto con el buque, estallaba y generaba el daño que se buscaba. En el caso de Caldera, en abril de 1891 fue, reitero, un torpedo lanzado por el cazatorpedero Condell, si no me equivoco. Ahí atacaron dos, el Condell y el Lynch. Me parece que fue el Condell el que entró detrás del Lynch, y ese fue el torpedo que acertó al Blanco en el Blanco Encalada, hundiéndolo en la bahía de Caldera,
restos que constituyeron un atractivo histórico arqueológico de larga data, por mucho tiempo. Entiendo que ya no queda mucho en el lugar del hundimiento del Blanco como vestigios de aquel buque que fue hundido en el puerto de Caldera. Dos grandes batallas fueron las que decidieron aquella muy sangrienta guerra civil en la cual murieron 3 veces más chilenos que durante la guerra del Pacífico, la que nos enfrentó por 4 años con Perú y Bolivia. Esta guerra de 8 meses solamente generó muchísimos más muertos que aquella guerra de 4 años. Por lo que acabo de decir, las guerras civiles no suelen ser, son guerras mucho más sangrientas que las guerras externas. ¿Por qué? Porque se tiene al enemigo de vecino, o se puede tener al enemigo de vecino del barrio donde uno vive. Ese es el drama de una división interna de un país, y creo que siempre hay que considerarlo, porque dramas como esos hay que evitarlos a partir de lo que la historia nos va enseñando. Y se mencionan las 2 grandes batallas que decidieron la guerra civil de 1891, la batalla de Concón en primer lugar, desembarco de las tropas antibalmacedistas, fueron recibidas por las tropas que defendían al gobierno de José Manuel Balmaceda, y los antibalmacedistas triunfaron. Ya se produjo en esa gran batalla el darse vuelta a la chaqueta. Las fuerzas militares del gobierno usaban el característico uniforme de la época, un color azul, ¿verdad? Y cuando alguien decidía pasarse al otro bando, se sacaba la chaqueta y se la ponía por el lado del forro interno, se la ponía al revés, por decirlo de alguna manera, forro interno que tenía un color similar al color café claro, color caqui que tenían las fuerzas militares antibalmacedistas. Entonces se decía, se dio vuelta la chaqueta y se pasó para el otro bando. De ahí se acuñó la frase cuando alguien cambia de posición en alguna cosa, en política, en religión, en deporte, se dio vuelta la chaqueta. En la batalla de Concón. Y la última batalla se peleó en las alturas de Valparaíso, en la batalla de Placilla, en los altos de Placilla, ¿verdad? Una zona hoy urbana, donde hay parques, bosques, edificios, departamentos. En esa zona se peleó a fines de agosto de 1891 una terrible batalla donde prácticamente no se aceptó la existencia de prisioneros. El lema era matar o morir y no dejar enemigo vivo. Y así, amigos y amigas, fue prácticamente ajusticiado un héroe de la Guerra del Pacífico, un destacadísimo héroe del Ejército de Chile como fue el general Orocimbo Barbosa, que fue masacrado en medio del odio profundo en que se había dividido la sociedad chilena, y cuando digo masacrado fue descuartizado, despedazado en medio del campo de batalla. Algunos testimonios señalan que cuando aún estaba con vida, ante los primeros sablazos, lanzazos que recibió, gritaba con odio también Orocimbo Barbosa: mátenme perros, a sus enemigos chilenos, tan chilenos como él. La cabeza de Barbosa fue clavada en una lanza y posterior a aquella sangrienta batalla fue paseada por el centro de Valparaíso, por las calles céntricas del puerto de Valparaíso, reconociéndose aquella cabeza como la cabeza del héroe Orocimbo Barbosa,
por su cabellera y su frondosa barba, que era lo que lo caracterizaba al entonces general Barbosa, que fue jefe de una de las divisiones heroicas que combatió para la toma de Lima en las batallas de Chorrillos y Miraflores, en el Perú. Terminó con la batalla de Placilla, esa guerra terrible entre chilenos, sangrienta, llena de un profundo odio, y el presidente José Manuel Balmaceda se refugió en la embajada de la República Argentina en Santiago. Balmaceda estuvo bajo la protección del embajador argentino, país que Balmaceda conocía mucho, pues él había sido también embajador en Buenos Aires, embajador de Chile en Buenos Aires en algún momento de la historia, y esperó que terminara su periodo constitucional como presidente de la República precisamente hasta el 18 de septiembre de 1891. Balmaceda había asumido la presidencia de la República, se había terciado la banda tricolor el 18 de septiembre de 1886 y el 18 de septiembre de 1891 terminaba su periodo constitucional. Claramente ya estaba fuera del gobierno, fuera de la moneda. Chile ya era gobernado por el contraalmirante Jorge Montt Álvarez, pero Balmaceda esperó en la legación o embajada de Argentina en Santiago que terminara su periodo constitucional, como ya lo he señalado. Ese periodo terminó el día de nuestras fiestas patrias, el 18 de septiembre de 1891, y al día siguiente Balmaceda, tendido en la cama que ocupaba en un dormitorio de la embajada argentina en Santiago, se descerrajó un tiro con un revólver en su sien derecha, quitándose obviamente la vida. Santiago fue saqueado por las fuerzas vencedoras. No sé si Santiago, pero sí casas, residencias, negocios de aquellos chilenos que eran identificados como partidarios del gobierno recién derrotado. Una moraleja de todo este drama que vivió Chile en aquellos 8 meses de 1891 es que los conflictos internos hay que siempre evitarlos. Bueno, los externos también, evidentemente. Pero la caridad empieza por casa, dicen. Por lo tanto, y ya que estamos hablando de una guerra civil en Chile, digo, los conflictos internos siempre hay que evitarlos. Evitar las divisiones irreconciliables en una sociedad siempre es una tarea loable, siempre es una tarea valiosa, siempre es una tarea atendible. Porque una vez que se produce la división interna irreconciliable, solo falta que se escale a la acción o la intervención de las armas y acción o intervención de las armas también en estado de división, como fue en 1891, porque ya dije, la escuadra, la armada, se alzó contra el gobierno produciendo una división de las fuerzas navales, porque hubo pequeños sectores navales que, como ya señalé también, se mantuvieron en el bando gubernamental, y el ejército por su parte también sufrió una gran división, es decir, se produjo una intervención militar dividida, lo cual trajo como consecuencia la guerra, la sangrienta guerra civil. Moraleja, amigos y amigas, evitar las divisiones de nuestra sociedad siempre. Siempre hay que hacer algo por la unidad nacional. Les quiero contar que respecto de esta parte de la historia de Chile, mañana tendremos un programa especial. Lo pensaba desarrollar hoy, pero
problemas de agenda de uno de los invitados que tendré mañana impidieron que lo pudiéramos hacer, y ese invitado tuvo ese problema de agenda precisamente porque hoy se conmemora, no se celebra por supuesto, se conmemora ese hecho histórico que marcó la vida nacional por mucho tiempo. Tendré 2 invitados mañana en un esfuerzo técnico que hará Radio Festiva, y con el gran profesionalismo, y lo voy a nombrar, de Daniel Orellana, vamos a tener una conversación online, pero que todos ustedes van a poder escuchar, con una persona que se encuentra en Santiago, en nuestra capital. Se llama él Antonio Jaksic. Él es director del Museo Militar de Santiago, que está ahí en la calle Blanco, en el viejo edificio que fue recinto, ¿verdad?, de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, y anteriormente fue el recinto de la Escuela Militar. Bueno, ahí funciona, hoy está, y les paso el dato, en la calle Blanco, para cuando vayan con tiempo a Santiago, porque es un museo muy interesante, que visiten el Museo Militar, cuyo director es Antonio Jaksic, un connotado hombre investigador histórico, ¿verdad?, ex militar, ex general del ejército. Y por otro lado, y continuando con este elogio a Daniel Orellana, nuestro técnico, que está aquí siempre con una gran disposición, vamos a tener como invitado a un compatriota que está residiendo en Madrid. Su nombre es Jaime Larraín. Él va a aportar, bueno, Antonio Jaksic va a hablar de lo global del conflicto, ¿verdad?, de la parte general, las razones, los sucesos militares, más o menos con más detalle de lo que yo he hablado en este rato, y las consecuencias de la guerra civil. Y Jaime Larraín, este compatriota que vive hoy en Madrid, va a hablar y testimoniar respecto de lo que él recibió de boca en boca familiar, de las vivencias familiares, porque su familia fue precisamente parte de las familias derrotadas en 1891, sus antepasados, ¿verdad? Y vivieron el rigor de la derrota a partir de fines de agosto de 1891. Vamos a tener un programa enlazado mañana con Santiago, con nuestra capital, y también con Madrid, capital de España, para sostener una conversación muy interesante. Vamos a salir le pregunto a Daniel, 12:30, ¿puede ser? 12:30 vamos a salir mañana con este programa, para que ustedes estén atentos a esta conversación, que espero que técnicamente, ustedes saben que dependemos de internet, de la calidad que tengamos tanto en Madrid, en Santiago, ¿verdad?, acá mismo en Copiapó, de internet, para tener una conversación fluida y que ustedes puedan escuchar sin ningún tipo de problema. Así es que nos vamos a ver mañana para profundizar en este periodo histórico de Chile, que duró 8 meses. Bueno, tuvo una antesala vamos a hablar de 2 años, en esa crisis que se fue gestando, que derivó en un gran conflicto y en una guerra civil. Mañana aproximadamente 12:30 horas, con estos 2 importantes invitados, uno en Santiago, en nuestra capital, el otro en Madrid, para que ustedes conozcan más de estos sucesos que marcaron la vida de Chile a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Amigos, amigas de Radio Festiva, nos vamos a encontrar mañana. Los invito, a los que van a ver en YouTube este programa, los invito a suscribirse al canal, a poner me gusta, a compartir el video, y los espero mañana acá en los estudios de Radio Festiva en la ciudad de Copiapó, donde nace la historia de Chile, para que disfrutemos de la conversación que vamos a tener, la conversación histórica que vamos a tener el día de mañana, miércoles 8 de enero del año 2025. Un abrazo, les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada.